el barbero del pueblo y su enigma infinito. En un pequeño y pintoresco pueblo, donde las calles están adornadas con flores y los niños juegan a la sombra de los árboles, existe un barbero cuyas tijeras no solo cortan el cabello, sino que también cortan la lógica. ¿Te imaginas un lugar donde una simple decisión sobre quién se afeita y quién no puede desatar un torbellino de pensamientos? Pues bien, bienvenidos a la paradoja del barbero, un enigma que te hará cuestionar la naturaleza misma de la verdad y la lógica. Prepárate para un viaje intrigante, donde cada decisión parece llevarte a un callejón sin salida. En este pequeño pueblo, el barbero es conocido por su habilidad excepcional. Con manos firmes y una sonrisa que inspira confianza, es el confidente de muchos hombres. Pero hay una regla. El barbero afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos. ¿Te suena sencillo? Espera un momento. La historia se complica. Imagina a Pedro, un hombre robusto con una barba espesa. Un día, Pedro se siente decidido a afeitarse, pero por alguna razón decide que no quiere hacerlo él mismo. Así que se dirige al barbero, quien lo recibe con entusiasmo y afila su navaja. «Aquí estoy, listo para afeitarte», dice el barbero, mientras el sonido del metal rozando la piel resuena en la barbería. Pero, ¿qué pasa con el barbero? La pregunta que cuelga en el aire es inquietante. ¿Se afeita a sí mismo? Si lo hace, entonces está violando su propia regla, porque se afeita a sí mismo y por lo tanto no debería afeitarse. Pero si no se afeita a sí mismo, entonces debe afeitarse, porque su deber es cuidar de aquellos que no se afeitan solos. Es un verdadero laberinto lógico. La paradoja del barbero es solo una de muchas que han fascinado a filósofos y matemáticos a lo largo de la historia. Tomemos, por ejemplo, a Bertrand Russell, un famoso lógico del siglo XX, quien utilizó esta paradoja para ilustrar problemas en la teoría de conjuntos. Pero no te preocupes, no te haremos un examen de lógica. En cambio, haremos un recorrido divertido por el mundo de las paradojas. ¿Sabías que hay una paradoja de la gallina y el huevo? ¿Cuál fue primero? Si la gallina fue primero, entonces tuvo que haber un huevo del cual salió. Pero si el huevo fue primero, ¿de dónde vino la gallina? Este juego de palabras y lógica se ha debatido por siglos, generando risas y confusión a partes iguales. Es casi como un juego de dominó de ideas, donde cada pieza que cae provoca una nueva pregunta. Mientras tanto, en nuestro pueblo, los hombres continúan acudiendo al barbero. José, un joven ingeniero, entra a la barbería y al escuchar la conversación sobre la paradoja, no puede evitar compartir su propia anécdota. Una vez, en un viaje a la ciudad, entré a una barbería donde el barbero tenía un cartel que decía: «Aquí afeitamos a todos, excepto a los que se afeitan solos». Pensé que había entrado en un laberinto de espejos. La risa estalla en la barbería y el barbero, con su navaja en mano, responde: «Quizás debería poner un letrero que diga: afeitamos a los que se afeitan a sí mismos, pero solo si están dispuestos a no afeitarse a sí mismos». Todos se ríen, pero la pregunta persiste en el aire como una nube oscura. ¿Qué haría el barbero si algún día decidiera afeitarse? Uno de esos días, algo extraordinario ocurre. El barbero, sintiéndose audaz, decide que es hora de un cambio de imagen. «Hoy me afeitaré», anuncia con determinación. La barbería se queda en silencio. La tensión se puede cortar con la navaja. ¿Qué pasará ahora? Si se afeita, entonces violará su regla. Pero si no se afeita,
entonces está en el camino correcto. El dilema se convierte en un juego de ajedrez mental donde cada movimiento tiene consecuencias. Los hombres en la barbería observan con expectación. ¿Se atreverá a romper la regla que ha seguido durante tanto tiempo? Mientras el barbero levanta la navaja, todos guardan un silencio reverente. Finalmente, con un gesto teatral, se rasura la barba, dejando un rastro de pelo en el lavabo. «He aquí, he tomado la decisión», dice con una mezcla de orgullo y temor. La barbería estalla en murmullos. ¿Qué significa esto para el pueblo? ¿El barbero ha dejado de ser el guardián de la lógica o ha encontrado una nueva forma de ser el barbero que todos conocen y aman? A medida que la historia del barbero se propaga por el pueblo, los hombres comienzan a reflexionar sobre la paradoja. ¿Qué significa realmente afeitarse uno mismo? ¿Y qué significa depender de otro? La paradoja del barbero se convierte en una metáfora de la vida. A veces, las decisiones más simples pueden llevarnos a las preguntas más profundas. Mientras el sol se pone en el horizonte y las risas resuenan por las calles, recordamos que en el laberinto de la lógica siempre hay lugar para la diversión y la reflexión. Así que, querido oyente, la próxima vez que te enfrentes a una paradoja, recuerda al barbero del pueblo y su enigma infinito, porque la vida, al final, es un gran enigma, y lo mejor que podemos hacer es reírnos y disfrutar del viaje. ¿Te atreves a afeitarte a ti mismo? ¿El barco de Teseo, el mismo barco o una nueva creación? Imagina que despiertas una mañana y te das cuenta de que lo que has conocido toda tu vida ha estado en un constante estado de cambio. Tu coche, tu casa, incluso tus propios amigos, han ido transformándose poco a poco. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que el barco que ha surcado los mares durante décadas ha sido completamente desmantelado y reconstruido pieza por pieza? ¿Es el mismo barco que una vez navegó las aguas del Mediterráneo o es, de hecho, uno nuevo? Esta cuestión filosófica, conocida como la paradoja de la nave de Teseo, nos lleva a un viaje intrigante e inesperado a través de la identidad, la memoria y la esencia misma de las cosas. Ajusta tus auriculares y acompáñame en esta aventura. La historia comienza en la antigua Grecia, donde se dice que el héroe Teseo, después de haber derrotado al Minotauro, regresó a Atenas en un barco de madera. Este barco, lleno de historias y leyendas, fue cuidadosamente mantenido y reparado a lo largo de los años. Sin embargo, a medida que las viejas tablas de madera se desgastaban, eran reemplazadas por nuevas. Así surge la pregunta: si cada parte del barco ha sido reemplazada, ¿sigue siendo el barco de Teseo? Para entender mejor esta paradoja, debemos sumergirnos en la filosofía. Pitágoras, Platón y otros pensadores griegos ya se preguntaban sobre la naturaleza de la identidad. ¿Qué hace que algo sea lo que es? ¿Es su forma, su material o la historia que lleva consigo? La nave de Teseo es un ejemplo clásico de un dilema filosófico que ha fascinado a pensadores a lo largo de los siglos. Además, si llevamos esta analogía a la vida cotidiana, cada uno de nosotros podría ser considerado un barco en constante transformación. Nuestras células se regeneran, nuestras experiencias nos moldean y nuestras memorias se transforman con el tiempo. Entonces, sigues siendo tú mismo después de todos esos cambios. A lo largo de la historia, la paradoja de la nave de Teseo ha infiltrado la literatura y el cine. En la famosa serie de ciencia ficción Star Trek, por ejemplo, la USS Enterprise ha sido reparada y modernizada tantas veces que muchos se preguntan si sigue siendo la misma nave que empezó su viaje. Y en la serie Doctor Who,
el TARDIS, la famosa máquina del tiempo, también ha sufrido transformaciones, lo que nos lleva a cuestionar si el tiempo, al igual que la madera del barco, altera la identidad. Una anécdota divertida que ilustra la paradoja se cuenta sobre un grupo de amigos que decidieron construir un barco de velas. Con entusiasmo, comenzaron a reemplazar cada parte del barco con piezas nuevas, desde el casco hasta las velas. Un día, mientras celebraban su primer viaje, se dieron cuenta de que habían olvidado el viejo timón. Al final del viaje, uno de ellos bromeó: ¿este es el barco de Teseo o el barco de las nuevas partes? Las risas llenaron el aire, pero la pregunta persistió. Imagina que, en un giro inesperado, los amigos deciden tomar las piezas originales del barco desmantelado y construir un nuevo barco. Ahora tenemos dos barcos. El barco de Teseo, que ha sido completamente reconstruido con piezas nuevas, y el nuevo barco, hecho con las partes originales. ¿Cuál de los dos es el verdadero barco de Teseo? Aquí es donde la tensión se intensifica. Cada amigo tiene su propia opinión y las discusiones se calientan. Algunos argumentan que el barco original, aunque desmantelado, guarda la esencia de lo que fue. Otros sostienen que el barco que ha navegado por los mares, aunque modificado, es el que verdaderamente ha vivido la experiencia de navegar. Finalmente, después de un debate apasionado, los amigos deciden hacer un último viaje. Una travesía que los llevará a las mismas aguas que surcó el barco de Teseo. Al navegar, sienten la brisa del mar y la emoción de la aventura, y se dan cuenta de que la esencia de un barco no reside solo en sus partes, sino en las historias que cuenta y las experiencias que comparte. Así, la paradoja de la nave de Teseo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad. Quizás no importa tanto si somos el mismo barco, sino cómo navegamos por la vida, qué historias contamos y cómo nos transformamos a lo largo del camino. Así concluye nuestro viaje a través de la paradoja de la nave de Teseo, una travesía que nos recuerda que aunque los cambios son inevitables, la esencia de lo que somos se encuentra en las experiencias que vivimos y en las conexiones que formamos. Así que, la próxima vez que te enfrentes a la pregunta de la identidad, recuerda, no solo somos compuestos de partes, sino de historias que nos hacen únicos. La paradoja del mentiroso, un viaje por el laberinto de la verdad y la mentira. Imagínate que estás en una cena con amigos, charlando y disfrutando de una buena comida. De repente, uno de ellos, con una sonrisa traviesa en el rostro, lanza una declaración que detiene la conversación en seco. Lo que estoy diciendo ahora mismo es falso. Un silencio incómodo se apodera de la mesa mientras todos intentan procesar lo que acaban de escuchar. ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Acaso hay una verdad oculta en esta afirmación que nos lleva a un laberinto de confusión? Bienvenidos a la paradoja del mentiroso. En este audiolibro nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de la lógica, la filosofía y las curiosidades que rodean esta intrigante afirmación. Prepárate para desentrañar los misterios de la verdad y la mentira. La paradoja del mentiroso ha sido un tema de discusión entre filósofos, matemáticos y entusiastas del pensamiento crítico durante siglos. Es una de esas afirmaciones que parecen simples en la superficie, pero que al profundizar revelan una complejidad que puede dejar a cualquiera con la cabeza dando vueltas. Pero antes de sumergirnos por completo en este enigma, déjame ofrecerte un poco de contexto. La frase «esta afirmación es falsa» fue utilizada por primera vez por el filósofo griego Epiménides, quien era un cretense que afirmaba que todos los cretenses
eran mentirosos. Ahora, imagina a Epiménides en una reunión con sus amigos cretenses, lanzando su famosa afirmación: si lo que dice es cierto, entonces está mintiendo. Y si está mintiendo, entonces lo que dice es cierto. ¿Menuda situación? Esta paradoja se convierte en una especie de juego mental que nos hace cuestionar la naturaleza misma de la verdad. ¿Sabías que esta paradoja ha inspirado a muchos pensadores y ha sido objeto de estudio durante siglos? Desde los filósofos antiguos hasta los matemáticos modernos, la paradoja ha sido un punto de partida para explorar cómo definimos la verdad. En el siglo XX, el lógico Bertrand Russell abordó la paradoja de una manera diferente al crear el teorema de incompletud, que demuestra que en cualquier sistema lógico suficientemente complejo hay afirmaciones que no se pueden probar ni refutar. Increíble, ¿verdad? Además, la paradoja del mentiroso también ha encontrado su camino en la cultura popular. Desde episodios de series de televisión hasta películas que juegan con la lógica, este enigma ha capturado la imaginación de muchos. ¿Recuerdas ese episodio de Los Simpson en el que Homero se enfrenta a una versión de la paradoja? Es un ejemplo perfecto de cómo la filosofía puede infiltrarse en nuestra vida cotidiana de formas inesperadas. Pero aquí es donde la historia se torna aún más intrigante. Imagina que un día te encuentras en una situación en la que alguien te lanza la famosa afirmación. Al principio puede parecer un simple juego de palabras, pero a medida que intentas desentrañarlo, te das cuenta de que no es tan sencillo. Piensa en esto. Si decides aceptar que la afirmación es verdadera, te enfrentas a la contradicción de que, al ser verdadera, debe ser falsa. Pero si decides considerar que es falsa, entonces, por definición, debe ser verdadera. Este dilema puede llevarte a un callejón sin salida, y en ese momento te das cuenta de que la mente humana es capaz de crear laberintos de lógica que pueden ser realmente desconcertantes. Permíteme compartir una anécdota de un amigo mío, Carlos, que se encontró en una conversación sobre la paradoja del mentiroso en una reunión social. Con la confianza que solo un buen vino puede proporcionar, decidió lanzar la afirmación en medio de la conversación. La reacción de sus amigos fue inmediata. Algunos se rieron, otros intentaron desenmarañar la lógica, y un amigo muy serio, se levantó y salió de la habitación, gritando: «¡No puedo con esto!». A veces, la paradoja del mentiroso puede ser tan confusa que puede llevar a reacciones inesperadas. La próxima vez que te encuentres en una situación similar, recuerda a Carlos y su audaz intento de provocar una discusión filosófica. Quizás tú también puedas desatar un torrente de pensamientos y risas. Al final del día, la paradoja del mentiroso nos recuerda que la búsqueda de la verdad no es solo un ejercicio intelectual. Es una aventura llena de sorpresas, risas y a veces confusión. Este enigma desafía nuestras nociones de lógica y nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. Así que, la próxima vez que escuches a alguien decir esta afirmación es falsa, toma un momento para reflexionar. ¿Es simplemente un juego de palabras? ¿O hay algo más profundo y enigmático en juego? La paradoja del mentiroso nos invita a explorar, a cuestionar y, sobre todo, a disfrutar del viaje por el intrincado paisaje de la lógica y la filosofía. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Recuerda, la verdad y la mentira son más que simples palabras. Son caminos entrelazados en el vasto universo de nuestras mentes.
La gran pregunta del cosmos. ¿Dónde están todos? Imagina que te encuentras en el vasto desierto del Sahara, rodeado de arena dorada y un cielo azul claro. De repente, te encuentras con una botella de cristal, y dentro de ella hay un mensaje. Estamos aquí, y no estamos solo. Te quedas pensando, ¿cuántos otros mensajes de este tipo existen en el universo? ¿Por qué, a pesar de las infinitas estrellas y planetas, no hemos recibido uno solo que nos diga que no somos los únicos en este vasto cosmos? Bienvenidos a la paradoja de Fermi, un enigma que ha mantenido despiertos a astrónomos, científicos y soñadores a lo largo de la historia. Prepárense para un viaje fascinante por el espacio y el tiempo, porque vamos a desentrañar el misterio de dónde están todos. La paradoja de Fermi, nombrada así por el físico Enrico Fermi, se puede resumir en una simple pregunta. Si el universo es tan inmenso y antiguo, y hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, muchas de las cuales tienen planetas que podrían albergar vida, ¿por qué no hemos encontrado evidencia de vida extraterrestre inteligente? Para entender esta pregunta, primero debemos explorar algunos datos fascinantes sobre el universo. El universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Esto significa que hay más de 100.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Si solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay unos 100.000 millones de estrellas, y se estima que podrían existir hasta 40.000 millones de planetas en zonas habitables, las posibilidades de que la vida exista en alguna parte son bastante altas. La Tierra ha existido durante aproximadamente 4.5 mil millones de años. La vida, tal como la conocemos, ha estado presente durante al menos 3.5 mil millones de años. Sin embargo, solo en los últimos 200 años, los humanos modernos hemos desarrollado la tecnología para buscar señales de vida inteligente. Puede ser que la vida inteligente sea una rareza en el universo o que se extinga antes de que tenga la oportunidad de comunicarse. Recientemente, se descubrió un exoplaneta llamado Próxima Centauri b, que se encuentra en la zona habitable de la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Algunos científicos han soñado que puede albergar vida. Pero imagínate que los habitantes de Próxima Centauri b están tan ocupados con su propia evolución que no tienen tiempo ni tecnología para enviar mensajes al espacio. O podrían ser como nosotros, pero decidieron no comunicarse porque no quieren ser molestados. Después de todo, el universo puede ser un lugar muy concurrido. Ahora hagamos una pausa. Imagina que un día, mientras observas el cielo estrellado, recibes una señal proveniente de una estrella lejana. Tu corazón late con fuerza mientras escuchas un patrón de radio que parece demasiado organizado para ser una simple interferencia. Podría ser un mensaje de inteligencia extraterrestre. ¿Qué dirías en respuesta? ¿Cómo cambiaría tu vida y la de todos en la Tierra? Pero, espera, antes de que te emociones demasiado, consideremos hipotéticos escenarios. Tal vez, después de enviar nuestra respuesta, nos enteramos de que la civilización que envió la señal se extinguió hace miles de años, y todo lo que recibimos fue un eco de su pasado. ¿Estamos buscando vida en el lugar equivocado, o incluso en el tiempo equivocado? Teorías sobre la paradoja de Fermi. La gran filtro. Una de las teorías más debatidas es el concepto del gran filtro, que sugiere que hay un obstáculo en el desarrollo de vida inteligente que es extremadamente difícil de superar. Esto podría ser cualquier cosa,
desde la formación de vida compleja hasta la autodestrucción de civilizaciones avanzadas. El silencio de las civilizaciones. Otra teoría sugiere que las civilizaciones avanzadas tienden a autodestruirse antes de que puedan comunicarse con otras. ¿Cuántas civilizaciones han existido y desaparecido en el tiempo cósmico? La hipótesis del Zoo. Esta teoría plantea que las civilizaciones avanzadas son conscientes de nuestra existencia, pero eligen no comunicarse, como si estuvieran observando a un zoológico. Tal vez estemos en una especie de reserva universal. Así que, después de todo este viaje, seguimos con la misma pregunta. ¿Dónde están todos? La paradoja de Fermi no tiene una respuesta definitiva y nos invita a seguir explorando, soñando y cuestionando. La búsqueda de vida extraterrestre sigue siendo uno de los mayores retos de la humanidad. Tal vez, un día, recibamos ese mensaje en una botella que nos diga que no estamos solos. Hasta entonces, sigamos mirando al cielo, porque el universo está lleno de misterios esperando ser descubiertos. Y quién sabe, la próxima vez que mires las estrellas, tal vez te sientas un poco menos solo. El gato de Schrödinger, vidas paralelas y misterios cuánticos. Imagina esto, un gato que, en un rincón oscuro de una caja, está jugando con su bola de estambre y al mismo tiempo es un espectro de la muerte. ¿Te parece imposible? Eso es exactamente lo que nos dice la física cuántica. Bienvenidos al fascinante y a veces desconcertante mundo de la paradoja del gato de Schrödinger. Prepárense para un viaje que desafiará su comprensión de la realidad, donde las cosas no son lo que parecen y donde lo imposible se convierte en posible. ¿Listos para abrir la caja? La paradoja del gato de Schrödinger fue propuesta por el físico austríaco Erwin Schrödinger en 1935 como una forma de ilustrar la extraña naturaleza de la mecánica cuántica. Pero antes de profundizar en la paradoja, hagamos un pequeño viaje al corazón de la física cuántica. En el mundo cuántico, las partículas subatómicas no son como las canicas que rebotan en una mesa. Son más bien como sombras danzantes que se comportan de maneras inesperadas. En este reino, las partículas pueden estar en múltiples estados al mismo tiempo, un fenómeno conocido como superposición. Pero, ¿qué significa esto en términos cotidianos? Imagina que lanzas una moneda al aire. Hasta que la moneda caiga y la observes, está en un estado de superposición, siendo tanto cara como cruz. Ahora, volvamos a nuestro gato. En el experimento mental de Schrödinger, el gato está encerrado en una caja sellada con un dispositivo que tiene un 50 de probabilidad de liberar veneno en un tiempo determinado. Si el veneno se libera, el gato muere. Si no, el gato sigue vivo, pero según la mecánica cuántica, hasta que abramos la caja y observemos, el gato está en un estado de superposición, vivo y muerto a la vez. Es fácil pensar en el gato de Schrödinger como un simple truco mental, pero este concepto ha inspirado a científicos, filósofos e incluso a artistas. Por ejemplo, un famoso artista contemporáneo, quien se hace llamar Schrödinger's Cat, ha creado una serie de obras que representan la dualidad de la vida y la muerte a través de un gato que aparece en diferentes estados. Además, la paradoja ha sido discutida en numerosas conferencias y debates. En uno de ellos, un astrofísico bromeaba al decir que si el gato está muerto, probablemente me haya dejado un mensaje en forma de pelo y una caja llena de arena. La risa del público era contagiosa, pero la esencia del comentario reflejaba la complejidad de la situación. Ahora, imagina que eres el gato.
Cierras los ojos y te acurrucas en un rincón de la caja. El tiempo pasa. ¿Qué sientes? ¿La incertidumbre de estar vivo o la tranquilidad de la muerte? Cada segundo que pasa es un momento de suspense. ¿Serás liberado de la caja o te quedarás atrapado en la incertidumbre por la eternidad? En un experimento de pensamiento similar, los científicos han tratado de medir las consecuencias de la observación. En un laboratorio, dos físicos decidieron observar un fenómeno cuántico en acción. Mientras esperaban los resultados, se dieron cuenta de que la mera observación cambió el comportamiento de las partículas. ¿Te imaginas? Un gato podría estar observando a su dueño mientras su dueño observa el gato. Al final de este viaje, nos encontramos frente a una pregunta. ¿Es la observación lo que da vida a la realidad? En la mecánica cuántica, la respuesta es un intrigante sí y no. La paradoja del gato de Schrödinger nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre la existencia y la realidad. Nos recuerda que la vida puede ser un juego de posibilidades, donde lo que vemos no siempre es la única verdad. Así que, antes de cerrar la caja y dejar al gato en su estado de superposición, reflexionemos sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos estado en un estado de incertidumbre, esperando a que alguien o algo nos dé la respuesta? La próxima vez que te enfrentes a una decisión, recuerda a ese gato en la caja. Quizás, como él, estés a un paso de descubrir que la vida, en su esencia más pura, es un hermoso enigma lleno de posibilidades. Así que, amigos, la próxima vez que vean un gato, piensen en las infinitas posibilidades que encierra. Quizás no estés solo en la caja de su mente, sino que también esté en un laberinto de realidades esperando ser descubierto. Gracias por unirse a este viaje cuántico y sigan explorando las maravillas del universo. El enigma del viajero en el tiempo, un viaje que desafía la lógica. Imagínate, eres un científico brillante, un aventurero del tiempo, y un día descubres la fórmula secreta para viajar al pasado. Te preparas para hacer historia, pero antes de dar el primer paso, te enfrentas a una pregunta que podría desmantelar el tejido mismo de la realidad. Si viajas al pasado y matas a tu abuelo antes de que nazca tu padre, ¿cómo podrías existir para viajar en el tiempo y llevar a cabo ese acto? Bienvenidos a la paradoja del viajero en el tiempo y su abuelo, un enigma que ha fascinado a pensadores, escritores y cineastas a lo largo de la historia. Prepárense para un viaje que pondrá a prueba su lógica y desafiará su percepción de la realidad. Antes de sumergirnos en las profundidades de la paradoja, es esencial entender qué es exactamente el viaje en el tiempo. Desde la famosa novela La máquina del tiempo de H.G. Wells hasta películas icónicas como Regreso al futuro, la idea de viajar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo ha capturado la imaginación de millones. ¿Pero es realmente posible? La teoría de la relatividad de Albert Einstein sugiere que el tiempo es una dimensión flexible y que, bajo ciertas circunstancias, podría ser posible viajar en él. Ahora, enfoquémonos en la paradoja misma. Imagina que has logrado construir una máquina del tiempo. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, decides usarla para visitar el pasado, tu objetivo. Eliminar a tu abuelo antes de que tenga la oportunidad de concebir a tu padre. Sin embargo, aquí es donde la historia se complica. Si logras llevar a cabo este acto, tu padre nunca nacería, lo que significa que tú tampoco existirías. Pero si no existes, ¿quién fue el que viajó al pasado para cometer el acto en primer lugar? Es un círculo vicioso que parece no tener fin. A lo largo de la historia,
Muchos pensadores han abordado esta paradoja. Uno de los más destacados es el filósofo David Lewis, quien propuso que los viajes en el tiempo son posibles, pero que las acciones de un viajero no pueden alterar el pasado de manera significativa. Por ejemplo, si intentaras matar a tu abuelo, algo siempre intervendría para evitarlo, como un accidente fortuito o incluso un ataque de risa incontrolable que te impida apretar el gatillo. Imagina eso. El abuelo se escapa porque te caíste mientras intentabas acercarte a él. Además, en la cultura popular, la paradoja del abuelo ha sido explorada de múltiples maneras. En la serie Los Simpsons, el personaje de Homer viaja al pasado y accidentalmente impide su propia existencia. Estas representaciones resaltan la complejidad de las decisiones y sus repercusiones en el tiempo. Aquí es donde las cosas se ponen realmente intrigantes. Imagina que lograste viajar al pasado y efectivamente te encuentras cara a cara con tu abuelo. Las emociones se apoderan de ti, el miedo, la duda, la incertidumbre. ¿Realmente puedes llevar a cabo el acto? La tensión se acumula mientras te preguntas, ¿qué pasaría si, al intentar matarlo, algo sale mal? ¿Y si en lugar de eso termina siendo tu abuelo quien te salva de un destino trágico? En un giro inesperado, podrías descubrir que tu abuelo es un hombre sabio que al verte, se da cuenta de que eres su propio nieto. En un acto de amor, decide cambiar su vida para asegurarse de que tú existas. Esto no solo desafía la lógica de la paradoja, sino que también te lleva a reflexionar sobre el poder de las decisiones y el amor familiar a lo largo del tiempo. La paradoja del viajero en el tiempo y su abuelo nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la realidad y el tiempo. Nos recuerda que nuestras acciones tienen repercusiones, no solo en nuestro presente, sino también en el futuro y el pasado. Aunque la ciencia aún no ha encontrado la clave para desentrañar los misterios del viaje en el tiempo, lo que sí sabemos es que la curiosidad humana no tiene límites. Así que la próxima vez que pienses en viajar al pasado, recuerda, podrías encontrarte en un dilema que desafía la lógica y la razón. Tal vez lo mejor sea dejar el pasado donde pertenece y concentrarte en hacer del futuro un lugar mejor. Después de todo, el tiempo es un recurso precioso que no debemos desperdiciar. Ahora, ¿te atreverías a dar el salto? ¿O preferirías quedarte en el presente y disfrutar de cada momento que la vida tiene para ofrecer? La decisión es tuya. La paradoja de Aquiles y la tortuga. Un viaje a través del infinito. Bienvenidos, intrépidos oyentes. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante y sorprendente que nos llevará a las profundidades de la lógica, la filosofía y, por supuesto, la velocidad. Imaginemos por un momento a un guerrero legendario, Aquiles, el héroe griego, conocido por su rapidez y valentía. Ahora visualicemos a su oponente, una tortuga despreocupada, que tiene la audacia de desafiarlo a una carrera. Pero aquí viene el giro. La tortuga tiene una ventaja inicial. ¿Cómo es posible que un guerrero veloz como Aquiles nunca pueda alcanzar a esta tortuga? Prepárense para descubrir la paradoja que ha desconcertado a filósofos y matemáticos a lo largo de los siglos, mientras exploramos los laberintos del infinito y el tiempo. La paradoja de Aquiles y la tortuga fue formulada por el filósofo griego Zenón de Elea en el siglo V a.C. y es una de las paradojas más conocidas de la historia de la filosofía. Zenón tenía una habilidad especial para plantear dilemas que desafiaban la comprensión del movimiento y la continuidad. En su famosa paradoja, Aquiles, quien es extremadamente rápido, no puede alcanzar a una tortuga
que tiene una ventaja inicial. Pero, ¿por qué no puede hacerlo? Imaginemos el escenario. Aquiles y la tortuga están en la línea de salida. La tortuga, confiada, recibe un pequeño adelanto de 10 metros. Cuando Aquiles comienza a correr, va a la velocidad de 10 metros por segundo, mientras que la tortuga avanza a un ritmo de 1 metro por segundo. En el tiempo que Aquiles recorre esos 10 metros iniciales, la tortuga avanza 1 metro. Ahora Aquiles debe alcanzar ese nuevo punto, pero mientras lo hace, la tortuga ha avanzado un poco más. Este proceso se repite indefinidamente, creando la ilusión de que Aquiles nunca podrá alcanzar a la tortuga. La paradoja no solo se limita a Aquiles y la tortuga. ¿Sabías que Zenón también formuló otras paradojas, como la paradoja de la dicotomía, donde argumenta que para alcanzar cualquier destino, uno debe recorrer la mitad de la distancia primero? Una serie de dilemas que desafían nuestra noción de movimiento. La paradoja ha inspirado a muchos matemáticos y filósofos a lo largo de los siglos. Uno de los más famosos fue el matemático griego Arquímedes, quien, a través de su trabajo en la geometría y la infinitud, comenzó a desentrañar el misterio de cómo Aquiles podría, de hecho, alcanzar a la tortuga. Imagina a Arquímedes en su estudio, rodeado de papeles y diagramas, luchando con la idea de que el movimiento podría ser medido en partes infinitas. Luego, en el siglo XVII, el matemático Isaac Newton tomó este dilema y lo transformó en su teoría de límites. Es como si Aquiles y la tortuga estuvieran corriendo a través del tiempo, desde la antigua Grecia hasta la Revolución Científica. Y aquí es donde la historia se torna intrigante. Imagina que, mientras Aquiles se acerca a la tortuga, la multitud está al borde de sus asientos. ¿Podrá Aquiles finalmente alcanzar a su oponente? La tensión es palpable. Las preguntas flotan en el aire. ¿Realmente es posible que Aquiles nunca alcance a la tortuga? ¿O hay algo más profundo en juego aquí? La respuesta, como descubrimos en el desarrollo de la matemática moderna y la teoría de límites, es que Aquiles sí puede alcanzar a la tortuga. ¿Pero cómo? A medida que el tiempo avanza, los intervalos de distancia que Aquiles necesita cubrir se vuelven cada vez más pequeños, y a pesar de que hay infinitas divisiones, Aquiles, al final, se mueve más rápido y logra sobrepasar a la tortuga. La paradoja de Aquiles y la tortuga no solo desafía nuestra comprensión del movimiento y el tiempo, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del infinito y la percepción de la realidad. En el mundo real, Aquiles y la tortuga nos enseñan que a veces, aunque las circunstancias parezcan imposibles, la verdad puede ser más extraña que la ficción. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío que parezca insuperable, recuerda a Aquiles y la tortuga. Quizás, con determinación y un poco de pensamiento crítico, puedas alcanzar incluso lo que parece inalcanzable. La paradoja de los gemelos, un viaje relativo a la juventud. Imagina esto: dos gemelos idénticos, uno de ellos se queda en casa, disfrutando de los placeres mundanos de la Tierra, mientras que el otro se embarca en una odisea galáctica, viajando a casi la velocidad de la luz. Cuando el viajero regresa, el tiempo ha hecho un truco increíble. El gemelo que viajó ha envejecido apenas unos años, mientras que su hermano en la Tierra ha vivido décadas. ¿Cómo es posible que el tiempo no sea un ladrón equitativo? Bienvenidos a la fascinante y reveladora paradoja de los gemelos, donde la relatividad especial de Einstein
nos lleva a cuestionar todo lo que sabemos sobre el tiempo y la experiencia humana. Para entender esta paradoja, primero debemos adentrarnos en el mundo de la relatividad especial, una teoría formulada por Albert Einstein en 1905. Einstein propuso que el tiempo y el espacio no son absolutos. En cambio, son flexibles y se ven afectados por la velocidad a la que se mueve un objeto. Esta idea fue un giro radical en la forma en que entendíamos el universo. En el corazón de la relatividad se encuentra la afirmación de que, cuanto más rápido nos movemos, más lento pasa el tiempo para nosotros en comparación con aquellos que permanecen en reposo. Sí, lo has oído bien. Imagina que estás en un tren de alta velocidad, viajando tan rápido que el mundo exterior se convierte en un borrón. Desde tu perspectiva, dentro del tren, el tiempo transcurre de manera normal. Pero para aquellos que observan desde la estación, tu reloj parece ir mucho más lento. Esta es la esencia de la paradoja de los gemelos, la diferencia en la experiencia del tiempo. Ahora conozcamos a nuestros protagonistas, Ana y Luis, dos gemelos idénticos con un espíritu aventurero. Desde pequeños siempre soñaron con explorar las estrellas. Cuando crecieron, Ana se convirtió en astrobióloga y Luis en filósofo. Un día, Ana se enteró de que había una misión espacial que le permitiría viajar a un sistema estelar cercano a la velocidad de la luz. Después de muchas discusiones, Luis decidió quedarse en la Tierra, mientras que Ana se embarcaba en su viaje. Mientras Ana surcaba el espacio, experimentó la dilatación temporal. Su reloj avanzaba lentamente. Un día en su nave espacial podía equivaler a años en la Tierra. Mientras tanto, Luis disfrutaba de su vida, asistiendo a conferencias, escribiendo libros y, por supuesto, envejeciendo. La idea de que el tiempo es un río que fluye de manera diferente para cada uno de ellos se vuelve palpable. Es fascinante saber que la relatividad no es solo un concepto teórico. Su aplicación práctica ya se encuentra en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el sistema de posicionamiento global GPS que utilizamos en nuestros teléfonos inteligentes debe tener en cuenta los efectos de la relatividad para proporcionar ubicaciones precisas. Los satélites en órbita se mueven a velocidades significativas y debido a la gravedad, el tiempo pasa más lento para ellos en comparación con los relojes en la Tierra. Sin correcciones relativistas, tus mapas estarían muy desactualizados. Mientras Ana viajaba por el espacio, su nave sufrió un mal funcionamiento y se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en un planeta desconocido. La tensión se palpaba en el aire mientras Ana luchaba por reparar su nave. ¿Lograría regresar a casa antes de que el tiempo se convirtiera en su enemigo? Mientras tanto, en la Tierra, Luis recibía noticias de la misión. A medida que pasaban los años, el miedo y la incertidumbre crecían en su corazón. Las cartas de Ana se hicieron menos frecuentes y la angustia de no saber si su hermana volvería se convirtió en parte de su rutina diaria. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, Ana logró reparar su nave y regresar a casa. La emoción de su reencuentro era palpable. Sin embargo, al abrir la puerta de la nave, se encontró con un Luis visiblemente mayor, con canas y arrugas que no había visto antes. La comprensión de la paradoja se hizo evidente en ese momento. El tiempo había jugado su propia partida y Ana había ganado su juventud. La paradoja de los gemelos nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y cómo nuestra percepción de él puede ser engañosa. Mientras que Luis había vivido una vida llena de experiencias, Ana había desafiado las leyes del tiempo.
En este universo en constante expansión, la relatividad de Einstein nos recuerda que el tiempo no es simplemente un contador lineal, sino una experiencia profundamente personal y subjetiva. Así que la próxima vez que mires el reloj y sientas que el tiempo se te escapa, recuerda a Ana y Luis. El tiempo puede ser un compañero caprichoso, y en los confines del universo, incluso los gemelos pueden tener historias de vida completamente diferentes. ¿Quién necesita un DeLorean cuando la relatividad nos ofrece un viaje aún más sorprendente? La paradoja del cumpleaños, un festín de probabilidades. Imagina por un momento que estás en una fiesta. La música resuena, las risas llenan el aire y de repente alguien lanza la pregunta: ¿cuántos de ustedes comparten el mismo día de cumpleaños? Te ríes, porque ¿quién podría imaginar que en un grupo de solo 23 personas podría haber más de un cumpleaños en común? Pero, espera un momento. ¿Y si te dijera que hay más del 50 de probabilidad de que esto sea cierto? Así es. La paradoja del cumpleaños es una de esas maravillas matemáticas que nos obligan a replantear nuestra intuición. Prepárate para un viaje fascinante a través de números, curiosidades y un toque de suspense, donde desentrañaremos cómo un simple grupo de amigos puede llevarnos a un enigma de probabilidades. La paradoja del cumpleaños es sin lugar a dudas un tema que hace que incluso los más escépticos se rasquen la cabeza y se pregunten: ¿cómo puede ser esto posible? Para entenderlo, primero debemos desmenuzar algunos conceptos básicos de probabilidad. En un año normal, hay 365 días. Ignoraré el 29 de febrero por ahora, pero prometo que volveré a él. Si seleccionas a una persona al azar, la probabilidad de que su cumpleaños caiga en un día específico, digamos el 1 de enero, es de 1 entre 365. Pero, ¿qué sucede cuando añades más personas a la mezcla? Imagina que invitas a tus amigos a una fiesta. La primera persona puede nacer en cualquiera de los 365 días, así que no hay problema. La segunda persona también puede nacer en cualquiera de esos días, pero aquí empieza la magia. Si la segunda persona también nació el 1 de enero, ¡boom! Ya tenemos un par de cumpleaños coincidentes. Ahora, con cada nueva persona que se une a la fiesta, las posibilidades de que alguien más comparta un cumpleaños con los que ya están presentes aumentan exponencialmente. Para ser más precisos, la probabilidad de que al menos dos personas compartan un cumpleaños se calcula de la siguiente manera. Primero, determinamos la probabilidad de que todos tengan cumpleaños diferentes. Para la tercera persona, hay 364 días disponibles. Para la cuarta, 363 días. Y así sucesivamente. Matemáticamente, la probabilidad se expresa como 1 menos el producto de las siguientes fracciones. 365 sobre 365 por 364 sobre 365 por 363 sobre 365, y así sucesivamente, hasta llegar a 343 sobre 365, es decir, 1 menos el producto de todos los días disponibles divididos entre 365, reduciéndose en cada paso. Esto significa que, aunque parezca sorprendente, la probabilidad de que al menos dos personas compartan un cumpleaños en un grupo de 23 personas es de aproximadamente 50.7. Sí, más del 50 con solo 23 personas. Increíble, ¿verdad? Pero, como en toda buena historia, hay más. La paradoja del cumpleaños no solo es un fenómeno matemático, también ha influido en la cultura popular
y en la psicología humana. Una de las anécdotas más famosas al respecto involucra un experimento realizado en una universidad. En una clase de estadísticas, el profesor decidió poner a prueba la paradoja. Tras preguntar a sus estudiantes cuántos de ellos creían que compartirían un cumpleaños, la mayoría respondió que las probabilidades eran extremadamente bajas. Pero cuando reveló que en su clase de 30 estudiantes había 2 que compartían el cumpleaños, las caras de sorpresa eran un espectáculo digno de ver. Pero esto no es solo una cuestión de estadísticas. La paradoja del cumpleaños también ha sido utilizada en el campo de la criptografía. Cuando se trata de seguridad digital, los principios de la paradoja se aplican para demostrar que incluso con un pequeño número de intentos, los hackers pueden tener una alta probabilidad de encontrar una coincidencia en contraseñas o las claves. Así que la próxima vez que pienses que tu contraseña es única, recuerda la fiesta de cumpleaños. Ahora, imaginemos que estamos en esa misma fiesta. La música se detiene y el anfitrión, con una sonrisa traviesa, se pone de pie y dice: «Vamos a descubrir quién comparte su cumpleaños». El ambiente se llena de risas nerviosas. Uno a uno, los invitados comienzan a revelar sus fechas. La tensión se apodera del aire. ¿Quién será el primero en sorprendernos? El primer amigo, un entusiasta de la fiesta, dice con orgullo que su cumpleaños es el 14 de marzo. La multitud asiente. Otro, un amante del café, dice que su cumpleaños es el 5 de octubre. Hasta aquí todo va bien, pero cuando llega el tercer amigo, la sala se queda en silencio absoluto. «Yo nací el 14 de marzo», dice, y la habitación explota en risas y vítores. La paradoja ha cobrado vida frente a sus ojos. Pero, ¿quién más se unirá al club de los nacidos un 14 de marzo? A medida que se revelan más cumpleaños, el suspense se incrementa. Cada nuevo anuncio es un pequeño golpe de adrenalina. ¡Oh, qué casualidad! Mi hermana nació el mismo día que tú. La atmósfera se vuelve eléctrica y emocionante. Y justo cuando crees que todo ha terminado, alguien menciona que había olvidado a un amigo que, aunque no estaba presente, también nació ese mismo día. La risa se convierte en asombro y te das cuenta de que la paradoja no solo se aplica a los números, sino que también está viva en nuestras vidas. Así que, la próxima vez que asistas a una fiesta o simplemente te reúnas con tus amigos, recuerda la mágica paradoja del cumpleaños. Con solo 23 personas, tienes más de un 50 de probabilidad de que al menos 2 compartan la misma fecha de nacimiento. Este fenómeno no solo es un recordatorio de lo sorprendente que puede ser el mundo de las probabilidades, sino que también subraya cómo nuestras intuiciones pueden engañarnos. La próxima vez que alguien te pregunte si crees que compartirás un cumpleaños con alguien en la sala, sonríe y sugiérele un brindis. Después de todo, las matemáticas pueden ser más divertidas de lo que parece, y la vida, en su esencia, está llena de sorpresas. Así que, ¿quién sabe? Tal vez tu próximo cumpleaños no sea el único que se celebre. Feliz fiesta de cumpleaños, y que las probabilidades siempre estén a tu favor. La paradoja de la omnipotencia, el reto de la piedra imposible. Imagina, por un instante, que estás frente a un ser supremo, una entidad cuya existencia trasciende los límites del tiempo y el espacio. Este ser, que puede mover montañas, crear mundos y desatar tormentas, se enfrenta a un dilema vertiginoso. Puede crear una piedra tan pesada que ni siquiera él mismo pueda levantarla. La respuesta a esta pregunta
no solo desafía nuestra percepción de lo que significa ser omnipotente, sino que también revela profundas verdades sobre la naturaleza de la fe, la lógica y la existencia misma. Prepárate, porque hoy no solo vamos a explorar esta intrigante paradoja, vamos a zambullirnos en un océano de curiosidades filosóficas, anécdotas sorprendentes y momentos de suspenso que pondrán a prueba tu mente y tu concepción de lo divino. La paradoja de la omnipotencia, también conocida como la paradoja de la piedra, ha fascinado a filósofos, teólogos y pensadores a lo largo de la historia. Su origen se remonta a pensadores como Santo Tomás de Aquino y su reflexión sobre las limitaciones del poder divino. Santo Tomás, con su característico ingenio y profundos conocimientos, planteó que la omnipotencia no consiste en hacer lo absurdo. Pero espera, antes de que te sumerjas en el laberinto de la lógica, déjame ilustrarte con una historia. En un pequeño pueblo medieval había un filósofo llamado Elías, conocido por su ingenio y su capacidad para resolver enigmas. Un día, mientras paseaba por el mercado, un joven se le acercó y le planteó la pregunta de la piedra. Maestro Elías, ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que no pueda levantarla? Elías sonrió porque conocía bien la trampa. Tomando un respiro profundo, comenzó a contarle al joven sobre las historias de los dioses antiguos, que creaban y destruían a su antojo, pero que también eran prisioneros de sus propias creaciones. Mientras Elías hablaba, los transeúntes comenzaron a congregarse, atraídos por la curiosidad. Relató cómo, en la mitología griega, los titanes desafiaban a los dioses y a menudo acababan siendo derrotados por sus propias ambiciones. En una de sus historias, un titán construyó un inmenso castillo de nubes, solo para descubrir que no podía vivir en él, pues la altura lo mantenía alejado del suelo. ¿No es esto una forma de ser atrapado por nuestras propias limitaciones?, preguntó Elías, mirando a su audiencia. La historia resonó en sus corazones, no solo por la lección de humildad, sino por la intriga de la paradoja. ¿Podía un ser todopoderoso estar limitado por sus propias decisiones? A medida que la conversación se intensificaba, Elías empezó a compartir algunos datos curiosos sobre cómo diferentes culturas han abordado la idea de lo omnipotente. En muchos mitos, los dioses son retratados como seres que, aunque poderosos, tienen sus propias debilidades. Por ejemplo, en la mitología nórdica, Thor, el dios del trueno, es temido por su fuerza, pero su amor por el vino y su arrogancia lo llevan a situaciones cómicas y desastrosas. En este sentido, la omnipotencia no siempre se traduce en la perfección. Además, Elías mencionó que la filosofía moderna ha abordado la paradoja de formas fascinantes. El filósofo Bertrand Russell, por ejemplo, argumentó que la noción de omnipotencia es inherentemente contradictoria. Si un ser puede hacer todo, entonces también puede hacer cosas que son lógicamente imposibles. Pero, ¿qué pasa con la ética? ¿Es un ser que puede hacer el mal verdaderamente bueno? Con la multitud al borde de sus asientos, Elías decidió llevar la conversación a un nuevo nivel. Imaginemos por un momento, dijo con voz baja, que algún día un ser supremo decide crear esa piedra. ¿Qué pasaría si la piedra, en su inmensidad, se convierte en un símbolo de su propia impotencia? Una oleada de murmullos recorrió el grupo. La idea de que la omnipotencia pudiera ser un concepto autolimitante era desconcertante. ¿Y si dicho ser no pudiera levantar la piedra?, continuó Elías. ¿Quién podría salvarlo? ¿Acaso se convertiría en un dios atrapado en su propio juego? En ese momento, la atmósfera se tornó densa,
como si el aire estuviera cargado de la tensión de una revelación inminente. Los rostros en la multitud se iluminaban con la chispa del entendimiento, mientras algunos comenzaban a cuestionar su propia fe. Finalmente, Elías concluyó su exposición. Quizás la verdadera esencia de la omnipotencia no radica en la capacidad de hacerlo todo, sino en la capacidad de comprender las limitaciones de uno mismo. Tal vez lo divino no se trata solo de poder, sino de sabiduría. Con una sonrisa, se despidió de la multitud, dejándolos con más preguntas que respuestas. La paradoja de la omnipotencia, en su complejidad, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y aspiraciones. Nos desafía a pensar en lo que significa ser verdaderamente libre y poderoso, y nos recuerda que incluso los seres más grandiosos pueden estar atados por las cadenas de su propia creación. Así que, querido oyente, te dejo con este enigma. La próxima vez que pienses en lo omnipotente, pregúntate, ¿es realmente el poder absoluto lo que buscamos? ¿O es más bien la sabiduría para reconocer nuestras limitaciones? En el vasto universo de preguntas y respuestas, la verdadera magia puede residir no en lo que podemos hacer, sino en lo que elegimos entender.